¿Y si eso que recordás nunca sucedió o sucedió de otra manera? Nunca te pusiste a pensar, es interesantísimo. Es muy, muy interesante esto de lo que recordamos y de nuestros recuerdos. Primero, bueno, somos nuestros recuerdos. ¿Qué somos? Somos lo que vivimos, lo que recordamos. Pero es una pregunta que me estuvo rondando la cabeza estos últimos días porque justo escuché una exposición de una neuropsicóloga, Lucía Crivelli, y que hablaba sobre esto. Yo algo había escuchado en una conferencia hace muchos años atrás de cómo se va desvirtuando el recuerdo y lo que hoy lo podemos contar de una manera, si lo escribiéramos o grabáramos o podríamos tener algún registro, dentro de 5 años va a ser distinto. Y dentro de 10 también va a ser distinto. Y no te digo dentro de 20, dentro de 30. Yo creo que eso pasa también con los recuerdos de la infancia, que uno magnifica o idealiza muchas cosas de la infancia o también, y esto creo que lo hablan también en psicología, los traumas de los niños o que nosotros también cuando fuimos niños, quizás una reacción del padre uno lo vivió como algo, ¿no?, traumático y que no era nada especial, pero depende de cómo vivimos eso que estamos pasando en ese momento. De ahí arranca el recuerdo, pero yo pensaba sobre todo en los recuerdos que uno va cambiando, pero porque si los cambiamos para bien está genial. Bueno, es una manera de sobrevivir, pero también los podemos estar cambiando para mal. Y hay cosas que ni recordamos o que las otras personas no recuerdan. Mira, hace, no sé, hará 6 7 años, un día estaba en un negocio en mi ciudad natal y entra un chico, bueno, un señor de mi edad, y me mira y me dice, vos vivías en tal y tal calle, me encantaba ir a tu casa, estudiar en el atelier de tu padre, porque tus apuntes eran así, le ponías col... Yo me quedé dura, no sabía de qué me estaba hablando, yo no tenía ningún recuerdo. Luego recordé que la persona que tenía frente a mí, sí, la había conocido. Y lo recordé por sus ojos, porque unos ojos muy particular, pero yo no recordaba absolutamente nada de lo que él me decía, que había sido un compañero de facultad, no de la misma carrera, pero de otras carreras y compartíamos algunas materias. Y así millones de cosas. Si seguramente en tu familia, si tenés hermanos, hace la pregunta de algo que recuerdes. Por ejemplo, el otro día hablando con mi hermana, yo decía, ¿te acordás de tal cosa, al otro? Ella no se acordaba, yo me acordaba, nos acordábamos completamente cosas distintas del mismo hecho. Yo me acordaba de algunas cosas que ella no se acordaban, pero eran cosas de ella, pero que a mí, por ser menor, me habían como impactado más. Porque siempre decimos que, bueno, que la memoria emocional, pero en realidad toda la memoria es emocional, sea en positivo o en negativo. Porque si no, no nos podemos acordar de todo. Pero lo que es interesante, por ejemplo, es cuando empezamos a ver que la memoria no es fiel a la realidad. Y eso es un poco inquietante, o por lo menos para mí lo es, ¿no? Decir hasta dónde recuerdo bien tal hecho. Y esto es darle al recuerdo el beneficio de la duda, ¿no? Y a uno mismo. Lo que pasa es que hay que tener mmm, mucho coraje para reconocer que quizás estemos recordando algo que sí, que seguramente, o
creemos que pasó, pero con un tinte quizás un poco más negativo o más perjudicial. Y lo mismo cuando idealizamos un recuerdo. No sé, se me ocurre cuando nuestros hijos son pequeños, que uno idealiza ese momento, pero al final fue tan idílico como lo pensamos ahora. Sí, volverías atrás, volvería, no sé, las que no pueden dormir de noche, las que... Y no era tan idílico tampoco. Entonces yo digo, ¿cómo poder realmente ser lo más objetivo posible para sanar? Porque vamos a sanar, vamos a necesitar los recuerdos también para sanar. Eso es muy, muy interesante. Obviamente que esas respuestas seguramente o quizás las tenga un psicólogo, pero también hay casos de que recordamos cosas que, bueno, que nos han contado o nos han dicho y hacemos una mezcla y después nos sale un recuerdo propio, pero que no es tan propio, ni es tan veraz. Pero lo mismo sucede, creo, con las otras personas. Porque si lo mío seguramente es subjetivo, mis recuerdos, en lo bueno y en lo malo, el de la otra persona también puede ser subjetivo, en lo bueno y en lo malo. Quizás lo que recuerda como un drama absoluto, no había intención, uno ni lo recuerda. Yo siempre, eh, mi hija siempre me recordaba un día que yo le di un, no sé, un cachetazo, una cosa así, porque había cruzado, se había liberado de mi mano y había cruzado una calle donde había bastante tráfico. Yo no me acuerdo de eso, no me acuerdo, pero seguramente a ella le impactó tanto que se acuerda del cachetazo y de que la agarré porque cruzó sin mirar la calle. Yo no me acuerdo de eso. Y como así hay un sinfín de ejemplos. Incluso hay millones de estudios sobre la memoria y sobre los recuerdos. Y hay distintas variantes. Por ejemplo, había leído que, bueno, el efecto Mandela todo el mundo lo sabe eso, que ese efecto que todo el mundo piensa, o mucha gente, que Mandela murió en prisión. Cuando Mandela no murió en prisión, murió en el 2013 creo, y lo habían liberado en los 90. Y la gente piensa que murió en prisión en los 80. Por eso se llama el efecto Mandela, ¿no? Es uno de los casos más. Pero los recuerdos, por ejemplo, de las Torres Gemelas, que han hecho experimentos, gente que se ha contaminado, digamos, el recuerdo un poco con lo que ha visto en la televisión, con lo que han contado, con lo que dijo el bombero, y en realidad no era tan así. Y yo creo que eso nos pasa a todo el mundo, independientemente que uno diga, no, yo tengo una memoria, me acuerdo todo. Yo creo que es saludable poner en duda y quizás de esa manera, poniendo en duda, lleguemos también a vivir un poco, eh, no sé si más livianos, pero no pensando que todo es tan extremista o no sé cómo decirlo, o tan trágico. Pensar que quizás nuestras propias emociones de un momento determinado lo fueron contaminando. Pero sería bueno que todos los actores, ¿no? de lo que pasó hicieran lo mismo. Pero bueno, es muy difícil. Y el mismo recuerdo seguramente que te ha pasado, no sé, de la escuela secundaria o con amigas que vos decís, pero esto lo vivimos y cada uno lo vivió de una manera completamente distinta.
justamente por eso, porque a medida que pasa el tiempo es como que vamos condimentando el recuerdo. Y yo creo que puede ser para mejor o para peor, porque a veces algo negativo, después sentimos hablar tanto, 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 que quizás ese mismo condimento lo ponemos en nuestro recuerdo y se agrava más. Y lo mismo los recuerdos felices, ¿no? Los momentos así como idílicos, que uno dice sí, porque fue maravilloso, tal, tal, los viajes, personas que hemos encontrado en nuestras vidas, bueno, todo, todo. La infancia, por ejemplo. La infancia también pasa mucho, que idealizamos un momento y quitamos todo, todo lo negativo y nos quedamos con lo positivo. Y bueno, mi cuestionamiento es, ¿y si a veces hacemos exactamente lo contrario? Nos quedamos solo con lo negativo. Es muy interesante. Otra cosa que, por ejemplo, bueno, que mencionaban, decían de una científica que había estudiado, pero este caso, Elizabeth Loftus, que demostró que podemos implantar recuerdos falsos con su gestión. Y esto antes de saber que esta científica, psicóloga, había estudiado. Recuerdo que hace, no sé, serán 10 años, no me acuerdo mucho la fecha. Hubo un caso en Italia que a mí me impactó muchísimo porque habían descubierto que entre, no sé, asistente social, psicóloga, bueno, había una especie de confabulación y implantaban de alguna manera falsos recuerdos a niños que habían tenido algún problema con la familia o alguna denuncia, bueno, y habían implantado falsos recuerdos de abusos, una cosa terrible, indigna. Bueno, y lo que lograban era que se determinara que se los quitaban a las familias y los ponían en una familia sustituta y que era todo como un negocio, ¿no? Porque esta familia sustituta recibía dinero, bueno, hasta que lo pudieron comprobar. Pero arruinaron un montón de vidas, de familias, de niños, de padres, de gente que fue acusada de abusos que no habían hecho, todo por dinero, ¿no? De ahí parte mi idea que yo a los servicios sociales, a los asistentes sociales, es como que yo quedé como choqueada en ese momento y pueden ayudar, pero yo tengo también el beneficio de la duda porque se escuchan muchos casos así. Y eso de implantar recuerdos falsos también tiene que ver un poco con la psicología. En algún momento, a partir de septiembre, me gustaría traer algunos profesionales que hablen de esto, ¿no? Porque también lo contrario sería modificar, ir al pasado, modificar, que tiene un nombre la técnica, pero yo no me acuerdo, que modificar el recuerdo para que sea menos traumática y poder superar el trauma. Pero mientras tanto, bueno, a la gente ahí, algunos terapeutas van arruinando la vida, algunos digo porque obviamente no todos, hay gente que hace su trabajo muy bien, pero también es cierto, yo creo que conozco algunos, que el paciente entra con un problema y sale con un trauma. ¿Por qué? Por esto de implantar recuerdos o machacar, 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 machacar y que después en una mente que está un poco emocionalmente con algún problema o pasando por un, no sé, tipo la adolescencia u otro problema. Bueno, la adolescencia no es un problema, es una etapa, pero bueno, que emocionalmente es bastante convulsionada, u otro momento de la vida, puede ser súper, súper perjudicial esto de modificar el recuerdo y después
quién se responsabiliza, ¿no? Pero bueno, eh, lo que también es interesante, eso del marco social, que la memoria se va como alimentando por el marco social. Y es cierto, es cierto. Por ejemplo, con el tema de, de las separaciones, con el tema del machismo y de todo este feminismo y que siempre la mujer es la víctima y que el hombre es el culpable y que ya hay como un discurso tan arraigado que si uno piensa distinto, bueno, ni hablemos, ¿no? Que es como que se autoalimenta eso, que en realidad hay mucho de verdad, pero hay mucho también de no verdad, de gente, sobre todo, bueno, pasa con muchos hombres que son acusados y no han abierto la boca. Porque bueno, pero ya se parte que es responsable, que es el culpable, que bueno, todo eso y eso también alimentado por lo que es el marco social. Pero bueno, eh, para ir terminando, yo te invito a que hagas una reflexión. Me encantaría saber un poco, ¿no? ¿Qué pensás? Si analizás alguno de tus recuerdos, los peores y también los mejores, a ver si tenés la capacidad de ponerlos en duda. Eso es wow, ¿no? Poner en duda lo que uno dijo, lo que uno recordó con determinada intensidad. Pero bueno, de eso se trata la vida, ¿no? De desarrollarnos, de volver para atrás, de reflexionar y de poder seguir adelante. Quizás haciendo un poco de claridad en todo esto de los recuerdos, que bueno, que es nuestra esencia, porque vivimos por lo que somos y por lo que fuimos y por lo que recordamos, ¿no? Pero al escribir mi libro, yo también digo que si lo escribiera hoy el libro, sería completamente distinto. No porque me haya inventado cosas, ni porque creo que me fue tan mal con los recuerdos. Creo que eh, fueron, fueron así las cosas, ¿no? Pero quizás hay una carga emocional que hoy, después de tantos años, sería distinta. Sería distinta y estaría como un poco se puede o acrecentar, ¿no? Acrecentar, o si no, como amortiguar o, no sé, como bajarle la intensidad de lo que provocó. Recuerdo que hace muchos años tenía una profesora de cerámica que estaba pasando un momento un poco problemático con su divorcio. Y ella decía que su padre le decía siempre que escribiera todo, porque que la memoria la iba a traicionar y que con el tiempo uno no recuerda. O recuerda solo lo bueno, o recuerda solo lo malo, o a veces uno duda de lo que recuerda. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado o a uno le parece que una persona determinada no puede actuar así, porque uno también tiene el recuerdo anterior y dice, pero ¿cómo puede actuar así? Pero bueno, a veces actúan de una manera que no lo esperamos. Así que bueno, te invito a que pienses en esto, porque creo que es un paso importante para sanar también, ¿no? Para no irnos de un extremo al otro y tampoco magnificar esos recuerdos que nos hicieron felices, pero bueno, que pensamos que nunca más nada
nos va a pasar, nunca vamos a ser felices así y demás. Porque en realidad, mira, acá tengo, hoy la estuve viendo, una tarjeta que es preciosa, que a mí me encanta, que compré hace muchos años en Francia, y que dice, en el camino tantos recuerdos, gotas de felicidad. Y yo agregaría gotas de felicidad o y de tristeza, porque no todos los recuerdos son gotas de felicidad. Seguramente que estarás de acuerdo conmigo. Si no, sería la vida mucho, mucho más liviana. Si solo recordáramos lo positivo, lo que nos hizo feliz o lo que nos dio paz. Lamentablemente somos todo. Somos lo positivo y lo negativo, los buenos recuerdos, las gotas de felicidad, pero también las gotas de tristeza. Así que bueno, espero que te haya servido para reflexionar un poquito sobre lo que recordamos, y no digo que no sean verdad los recuerdos, pero sobre todo sería interesante con qué lente o con qué emoción estamos recordando ese hecho. Creo que eso puede ser muy interesante para seguir un camino de sanación. Te espero en el próximo video.